El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Buenas tardes, mi nombre es Carla Cota y les doy la bienvenida a un episodio más de El Baúl de Pesqueira. Agradecemos a Radio Universidad por el espacio y les recordamos que este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Nos escuchan a través de la frecuencia 107.5 FM y los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde nos encuentran como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcast. El tema de hoy es violencia de género y para hablarnos sobre ello hemos invitado a la doctora Leila Acedo Ung. Pero antes de comenzar con la entrevista, los invito a escuchar la cápsula de mi compañera María José Alday, titulada Violencia de género en México. El movimiento feminista alrededor del mundo ha hecho que las mujeres seamos conscientes poco a poco de las opresiones machistas sistemáticas de las que somos y hemos sido víctimas. Si bien aún no existe una definición unitaria y clara acerca de la violencia de género, el estar hablando hoy de violencia de género es, sin duda, un gran logro. La violencia de género siempre ha existido, pero es desde hace muy poco que se le nombra, gracias a que comenzamos a preguntarnos y visualizar con estas nuevas miradas la violencia en torno a la mujer. Es un logro el hacer visible la violencia en contra de las mujeres y colocarlo claramente en la conciencia de una sociedad en forma de un concepto nuevo, para de esta manera develar el maltrato que sufre la mujer por el simple hecho de serlo. Se logró crear el concepto de violencia de género al lograr desnaturalizar la violencia y reconocer que esa violencia ejercida sobre la mujer es un hecho social y de poder que se traduce en una desigualdad por razón de género. A nivel internacional, a mediados de los 70s, se logró el reconocimiento de la violencia que afecta a las mujeres en el mundo y se comenzó a examinar desde el ámbito privado y público. Cambiar el lenguaje cambia el pensamiento. Es por ello que acuñar estos nuevos conceptos fue tan importante. Si bien en materia de violencia de género se comienza a hablar desde los 70s, a pesar de los avances en términos de políticas públicas dirigidas a la problemática, pareciera que no han disminuido la violencia de género. Sin embargo, es muy importante reconocer los avances que representan, que han cambiado y van cambiando para mejor nuestra manera de percibirnos, tanto a nivel individual y social de nuestras relaciones. Aún queda mucho por seguir luchando, pero sin dudas, hablar ahora de la violencia de género es un gran paso. Para el Baúl de Pesqueira, María José Alday. Antes de iniciar con la entrevista, les hablaré un poco de la invitada. La maestra Leila Acedo Ung cuenta con experiencia en el diseño, en implementación y evaluación de proyectos con enfoque de género y de derechos humanos. Ha laborado como asesora y coordinadora en temas de género en distintas instituciones públicas como el Instituto Nacional Electoral, INE, Instituto Nacional de las Mujeres, Ciudad de México, INMUJRES, Ciudad de México, Comisión Estatal de Evaluación del Estado de Morelos, COEVAL, Conferencia Interamericana de Seguridad Social, CIS y jefa de la Unidad de Prevención y Atención a la Violencia de Género de la UAM Xochimilco. Actualmente forma parte del equipo de Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ha impartido talleres y capacitaciones sobre temas de participación y violencia política y análisis de políticas públicas con enfoque de género y derechos humanos. Ha participado en congresos, simposios como dictaminadora y presentadora de libros. Ha acompañado el proceso de incidencia legislativa en diversos temas de derechos humanos y mujeres en Sonora. Ha sido integrante del colectivo Sangre Violeta y actualmente promueve acciones de difusión a través del programa de radio feminista Aquí hay mujeres. Sus últimos trabajos de investigación y publicación han girado en torno a los derechos políticos electorales de las mujeres y seguridad social en poblaciones de riesgo. Mujeres y participación pública en Sonora, de la exclusión a la paridad electoral 1990-2018. Agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias María José por la presentación.
Maestra, díganos por favor, ¿cuáles serían las principales causas de la violencia de género y cuál diría que es su origen? Bueno, creo que es importante antes de comenzar a hacer esta distinción que existe entre la violencia de género en sí y la violencia de género contra las mujeres. La violencia de género es una tecnología o una herramienta, digamos, social, jurídico y política en la cual su aplicación persiste en las exclusiones y distinciones hacia un determinado grupo de personas a partir de su raza, de su origen, de su origen de nacionalidad, si son hombres, si son mujeres. Y la violencia de género contra las mujeres, digamos, es un tipo de violencia que se perpetúa hacia las mujeres, hacia las niñas y adolescentes por el hecho de ser mujeres. Entonces, creo que es importante hacer esta distinción. Históricamente, a las mujeres, digamos, a las niñas y a lo largo de cada una de las etapas de la vida de las mujeres, hemos experimentado algún tipo de distinción, de exclusión o de desigualdad. Entonces, digamos, desde ahí viene el origen, ¿no? Es una cuestión histórica, incluso hasta la cuestión de la Biblia podemos encontrar referencias en donde habla de esta distinción del tratamiento de los hombres y de las mujeres y que se ha ido perpetuando a lo largo de la historia. Muchas gracias. Y para usted, ¿cuál diría que fueran las formas en las que se presentan estas violencias de género? Bueno, las formas en las que se ha presentado la violencia de género han cambiado a lo largo de la historia, digamos que se va ampliando el matiz, ¿no? Actualmente contamos con una ley de acceso a las mujeres a una vida de violencia que tiene más de una década, que tiene su aplicación en el país, y ahí ha englobado algunas de las características o de los tipos de violencia y también de las modalidades en donde se pueden presentar estos tipos de violencia. Hablamos de tipos de violencia cuando nos referimos a que la violencia puede ser física, puede ser económica en la cuestión del salario, de los ingresos de las mujeres, psicológica, puede ser emocional, puede ser sexual y también de tipo patrimonial, ¿no? Que es cuando se lacera, digamos, el patrimonio de las mujeres, los carros, las propiedades, etcétera, ¿no? También existen otro tipo de violencias como es la violencia obstétrica, de la cual casi no se habla, y la violencia simbólica, que tiene que ver con toda esta cuestión de las comunicaciones, ¿no? De las palabras, de los mensajes que se emiten y que reafirman los ámbitos de exclusión y desigualdad en el que se mueven las mujeres, en el que estamos las mujeres, las niñas y adolescentes. Ahora, estos tipos de violencia se pueden enmarcar en ciertos lugares, ¿no? Como pueden ser la familia, las instituciones públicas, las instituciones privadas, ¿no? Los espacios laborales, los espacios educativos, los ámbitos de la política, ahí nos referimos a la violencia política de las mujeres, y también en los espacios comunitarios, ¿no? Cada vez más estamos hablando de la violencia de género que se ejerce en las calles, ¿no? En los centros, digamos, de recreación, y también olvidaba la modalidad digital, que es una modalidad que también ha tenido muchísimo auge con el surgimiento de las redes sociales específicamente, ¿no? Y que en últimos años ha habido toda una lucha, todo un movimiento de mujeres, particularmente jóvenes, por reconocer este tipo de violencia como una modalidad, un espacio en donde se pueden configurar actos también de violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes. Muchas gracias. ¿De qué manera diría usted que se puede combatir este tipo de violencia? Bueno, creo que es importante ahorita esta distinción que te hacía de la violencia de género contra las mujeres y saber específicamente que tiene su origen en espacios sociales, pero que es, digamos, enmarcado también en los marcos normativos, ¿no? En los marcos culturales, en todo lo que tenga que ver el plano social. Por lo tanto, creo que se puede y se debe de combatir desde el plano obviamente institucional, y cuando me refiero a institucional no solamente estoy hablando sobre la transformación legislativa, sino también sobre los cambios simbólicos que como sociedad debemos de impulsar. Y aquí tenemos que hacer un trabajo conjunto, tanto las personas que trabajamos en los gobiernos, como las personas que trabajamos en los ámbitos educativos, como las personas que estamos desarrollando familias, y cuando me hablo familias no estoy hablando de las familias monoparentales, ¿no? Sino también todas las que tengan que ver con una cuestión sexoafectiva y amorosa, y también como sociedad somos responsables de ir transformando, ¿no? Y cada vez más evidenciando, pero también previniendo estas manifestaciones de violencia, ¿no? Y que van concatenadas con muchas situaciones, y
y que tal vez una de las manifestaciones más evidentes sea la violencia de género, que es el feminicidio, ¿no? Que es el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero que tras de sí arrastra una serie de violencias, incluso comunitarias, que muchas veces no relacionamos con que tenga algo que ver con la violencia de género hacia las mujeres, ¿no? Como por ejemplo puede ser incluso el maltrato que se da, ¿no? Las violencias que se dan en los planos en un parque, por ejemplo, el descuido de un parque, toda esta cuestión que habla de la integración y de la capital social. Quisiera recordarle que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Spotify y Apple Podcasts. A continuación, les presento la siguiente cápsula a cargo de mi compañera Melissa Proaño, que lleva por título Patria Potestad, ¿una cuestión de género? Es bien conocido que cuando una pareja conyugal va a separarse, sea la mujer quien se quede con los hijos resultado de dicho matrimonio. Pero, ¿te has preguntado si esto es en alguno de los casos lo más indicado para el bienestar e integridad de los menores? Esta cuestión de tutela surge desde el contrato social de Rousseau, donde se expresan las construcciones ideológicas de la familia, y cómo esto influye en los ordenamientos jurídicos, discursos socioculturales que siguen hoy en día latentes. Rousseau en su obra atribuye a hombres y mujeres estados de naturaleza distintos, uno para el género femenino y el otro para el masculino, asignando espacios sociales diferentes. El hombre en espacio público y a la mujer en el privado, siendo esa construcción la que le otorga la carga del hogar a la mujer y por lo tanto la crianza de los hijos. En cambio, esta realidad social difiere de las prácticas que se tramitan en los juzgados. Tal es el caso de don Julio en contra de doña Carmen en el distrito de Ures en 1886, donde don Julio solicita al juez la asignación y cuidado de su propio hijo, ya que, según Obra en Autos, menciona que, abro cita, desde su nacimiento ha atendido al referente niño en su salud y buena conservación, llenando de ese aspecto todos los deberes como padre. Sin embargo, siendo la señora Carmen de un carácter violento, de un genio insoportable, exagerada y demás comprobado por la información judicial de testigos, por tales causas y otros motivos que no conviene referir en bien y honra del mismo niño, se ha visto obligado a arrojarla de su casa sin permitirle que se llevara a este, temeroso de la perdición que pudiera acarrearle el mal ejemplo de una madre perversa y sin pudor. Con el fin de evitar una disyuntiva delicada y peligrosa a la vez, el señor Julio ha juzgado más prudente hacer uso de los medios que la ley le concede. Cierro cita. Sin embargo, en esa época no existía una legislación que solucionara en esta cuestión, por lo que dejaba a criterio del juez resolver lo que más conveniere para el menor. Estas resoluciones, en la mayoría de los casos, no son favorables hacia el varón por considerarse no apto para la crianza de los hijos, por no educársele como el ángel del hogar. Estas construcciones socioculturales violan los derechos de ejercicio de paternidad y violan a la vez la del menor, por evitar criarse en un ambiente adecuado. Actualmente, el Código de Familia para el Estado de Sonora define la patria potestad como un conjunto de derechos y obligaciones que se otorgan e imponen legalmente a los padres, para cumplir las funciones nutricias, protectoras y normativas en favor de sus descendientes. Sin embargo, cuando un juicio de divorcio es tramitado, la custodia de los menores quedará a cargo de la madre, tal cual lo expresa la misma ley mencionada, dando crédito a una construcción social sin juzgarlo correctamente adecuado para ese menor. Hoy en día, para que el género masculino pueda acreditar la guardia y custodia de sus hijos, es necesario solicitarlo ante el juez del fuero común, contrario al género femenino y por ser lo socialmente correcto, donde solo por el hecho de serlo tiene la custodia directa. A manera de conclusión, es necesario reflexionar sobre quién debe ejercer la guardia y custodia y exigir al legislador, con apoyos de profesionistas en la materia, cuál sería el cónyuge apto para que esos menores queden depositados. Es necesario como sociedad abrir nuestras mentes y dejar de confrontar lo masculino con lo femenino para regularnos simplemente como personas. Para el Baúl de Pesqueira, Melissa Proaño. Continuando con la entrevista a Leila Acedo con el tema violencia de género, le hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las mujeres al día a día en nuestro estado o país? Bueno, creo que el principal tiene que ver con la cuestión del discurso o la narrativa social
que en estos momentos se encuentra muy polarizado y hay una observancia excesiva hacia las mujeres que denuncian, digamos, situaciones de violencias en general, ¿no? Y esto va mediado también con un reforzamiento, el auge que han tenido las manifestaciones sociales, en donde ha habido ciertas participaciones que no todo el mundo ha comprendido, digamos, ¿no? Hay una crítica que también se ve permeada incluso cuando las mujeres llegan a denunciar, o incluso antes, ¿no? Cuando pasan por este proceso de poder hacer una denuncia. En ese sentido, otro reto con el que se enfrentan es la violencia institucional. Es decir, todas estas series de revictimizaciones que pasan las mujeres al momento de querer acercarse o solicitar un apoyo por parte de una autoridad, y en donde la mayoría de las veces no existe ni una capacitación ni tampoco recursos, digamos, por parte de las instituciones para poder solventar el problema con el que llega a alguna posible víctima, ¿no? Y en un tercer punto que me parece que enmarcaría de una manera como más transversal, tiene que ver la desigualdad económica que enfrentamos las mujeres como parte, digamos, de un contexto, de un mundo capitalista, ¿no? Que a pesar de que hemos adquirido muchísimos más derechos, sustantivamente nos enfrentamos a muchísimos más retos. Por ejemplo, por un lado, constitucionalmente se nos reconoce el derecho a maternar, ¿no? Y con licencias de maternidad, pero por el otro lado no existe el suficiente número de guarderías para que las mujeres podamos compaginar la vida personal con la vida profesional, ¿no? Ese es un ejemplo de esos. Sí, y también pensar que, por ejemplo, en México en Latinoamérica, México es el de los que tiene menos licencias para el embarazo, ¿no? Menos periodo. Menos periodo para el embarazo, y ¿no? en el caso de los hombres es casi nula, ¿no? Sí, son 5 días. 5 días solamente, ¿no? Sí. ¿Cómo las normas sociales influyen en la violencia de género y qué podemos hacer para cambiar esta situación? Bueno, nosotros tenemos que recordar que las normas sociales van también muy encaminadas con el marco jurídico en el que nos desenvolvemos. Por ejemplo, el caso del feminicidio, ¿no? El feminicidio es un fenómeno que se empieza a experimentar, que siempre ha existido, ¿no? Pero que se le empieza a enunciar conceptualmente desde la academia, digamos, en los 90s. Y es cuando entonces los movimientos de mujeres empiezan a evidenciar que hay un tipo de violencia de género o hay un tipo de asesinato hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y entonces empiezan a presionar los marcos legislativos para que se reconozca esta violencia, ¿no? Y es hasta entonces que se habla de feminicidio. Y es así, digamos, que va influyendo ese marco normativo en reconocer este tipo de violencia. O sea, van muy encaminados, pues, ¿no? O, por ejemplo, no podemos hablar solamente de reformas en materia legislativa, sino va encaminado con políticas públicas que permitan cambiar o hacer una transformación simbólica de lo que son las desigualdades de género o propiamente de la violencia de género, ¿no? Entonces, digamos, las normas influyen muchísimo en el desarrollo social, ¿no? Muchas gracias. Verdaderamente es un gran logro empezar a hablar de feminicidios, ¿no? Ya en marcos jurídicos, ¿no? Por otro lado, ¿de qué forma le parece que podemos garantizar que los grupos de mujeres vulnerables, como las mujeres indígenas o de comunidades rezagadas, enfrenten y atiendan este tipo de violencia? Bueno, creo que las políticas públicas van, digamos, como un paso atrás, ¿no? de toda la demanda o de la agenda feminista. Para hablar del tema de mujeres tuvieron que pasar muchos años para que el gobierno reconociera que había la necesidad de desarrollar programas específicos y luego instituciones específicas dirigidas a las mujeres. Pero, oh sorpresa, habemos una diversidad de mujeres que enfrentamos problemáticas muy diversas, ¿no? Y que no existe un solo prototipo de mujer y que no un programa en específico va a atender y va a alcanzar a desarrollar, digamos, esas desigualdades de género. Tenemos que empezar a ver con un enfoque más de derechos humanos y más interseccional, reconociendo que a las mujeres nos atraviesan muchísimos tipos de opresiones y muchísimos tipos de desigualdades. Yo puedo ser una mujer con estudios, blanca, ¿no? Pero también existen otras mujeres
que son racializadas, que pueden contar con estudios o no, y que tienen y que se enfrentan a otro tipo de problemáticas. Sí, efectivamente es un propósito el tener que poder consolidar, ¿no? Tanto lo político con lo social, ¿no? Es todo un reto. Pues muchas es que gracias. de hecho va de la mano, ¿no? No se puede deslindar, ¿no? O sea, Sí. es parte de... Pues muchas gracias, María José, por A usted, invitarme mil y a gracias. todo el equipo y equipa. Muchas gracias. Muchas gracias verdaderamente por su participación, la valoramos mucho. Los integrantes del Baúl de Pesqueira desde Radio Universidad 107.5 FM les deseamos buen día y un excelente inicio de semana. Para hacer de esta un poco más interesante, aquí están algunos eventos a los que van a poder acudir. Para iniciar, tenemos la marcha del 8 de marzo. Esta comenzará en las escalinatas de la Unison a partir de las 4:30 de la tarde. Habrá otras presencias en la marcha como las Madres Buscadoras de Sonora, el colectivo Rayos Violeta, Pan y Rosas, además de la colectiva juvenil Feministas del Desierto. Cuídense y háganse escuchar. También les recuerdo que al terminar la marcha en el Congreso del Estado de Sonora, será un mercado feminista con intenciones de apoyar e impulsar económicamente a las mujeres y disidentes. El miércoles 8 de marzo también habrá un mural conmemorativo en la explanada del edificio 5N a partir de las 10 de la mañana. La UNAM también nos está ofreciendo conversatorios híbridos, como por ejemplo el primero titulado Primera Jornada del Morado al Verde. Conversemos sobre el 8 de marzo, que será una divulgación médica con perspectiva feminista. Será a partir de 9 de la mañana y este será sobre la promoción de la salud para las mujeres en redes sociales. La participante será la doctora Mariana Robles Mejía, ginecóloga con perspectiva feminista. Está dirigido a todo el público interesado y les vamos a dejar el link para que puedan acceder a él. También tendremos una campaña de difusión que se llama Mujeres Pensadoras Feministas del Árbol de la Democracia el 8 de marzo a las 10 de la mañana. Se difundirá a través de redes sociales. Puedes seguir la transmisión en Facebook, igual les vamos a dejar el link. Muchas gracias por escucharme, soy Lorena Alvarado y los esperamos en los eventos. Eso es todo por el episodio de hoy. Agradecemos a quienes nos escuchan, a nuestro operador técnico y la productora Paula Satarain. Los esperamos en el siguiente programa y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcast. Que tengan excelente semana. Se despide de ustedes Carla Cota. Hasta la próxima. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad, El Baúl de Pesqueira. enriqueciendo la historia sonora.